Bueno, antes de poder escribir el código en sí, voy a escribir esta línea. Esta línea sirve para poder borrar todas las variables que hemos utilizado de forma previa a ejecutar el código. Así que cada vez que ejecutemos el código se van a borrar las variables y se van a cargar de nuevo. Bueno, lo primero va a ser declarar el tiempo. El vector de tiempo lo vamos a hacer entre 0 y 1, con intervalos de 0,001. Y la frecuencia va a ser de 50 Hz. Bueno, ahora vamos a declarar las tensiones de fase, que van a ser la tensión AN, la tensión BN y la tensión CN. Como son fuentes trifásicas balanceadas, todas van a tener el mismo valor en magnitud. Así que las voy a declarar como la raíz de 2 por 220 por seno en grados de 2 por 180 por el tiempo y por la frecuencia. Las otras tensiones van a ser iguales, ya que son iguales en magnitud pero distintas en fase, así que las voy a desfasar. Esta va a ser la tensión BN, la voy a cambiar acá, y esta va a ser la tensión CN y la voy a desfasar en 120 grados. La tensión BN igual podría ser menos 120, en realidad es lo mismo, así que la vamos a dejar así nomás. También voy a declarar la tensión NB, que va a ser la tensión BN desfasada en 180 grados. Y la cual va a estar desfasada en 60 grados. Para ver las tensiones trifásicas en estado puro vamos a plotear cada una de estas señales. Lo que voy a hacer va a ser crear una figura para luego plotear cada una. Ah, todo esto, algo se me olvidaba, que para visualizarlo de manera más fácil, lo que hago, o lo que hice acá fue normalizar esto en grados. Entonces multipliqué el tiempo por 18.000. En realidad esto fue un cálculo que saqué antes de hacer el video. Corresponde al tema del intervalo que hay acá en el tiempo. Es solo eso. Así que en realidad eso va a ir cambiando, no es como una forma genérica. Bueno, voy a plotear entonces con grados y a la tensión AN. Después, como va a ser lo mismo, voy a copiarlo. Lo que sí es que vamos a utilizar hold on. Este comando sirve para que los gráficos puedan generarse en la misma figura y que no se borre el gráfico anterior, porque si no lo pusiera, al plotear el segundo gráfico, el primero se borraría. En cambio, como le pongo eso, ambos se van a graficar en la misma figura. Bueno, voy a ejecutar esto. Ya, le voy a dar color sí para que se note cuál es cuál. La tensión N va a ser roja, la tensión BN va a ser negra y la tensión CN va a ser verde. A ver, ya, ahí está. Cometí un error, pero están todas. Y ya, ahí están, pero se ven media se ven como todas juntas. Lo que vamos a hacer, y es súper útil, es colocar un límite. Lo que yo hago es colocar 2 ciclos. Va a ser entonces de 0 a 720. Y ahí se va a ver 2 ciclos nomás de la onda. ¿La ven ahí? Entonces están ahí la tensión AN, la tensión BN y la tensión CN. Y esta es como la señal trifásica en el tiempo. Ya, bueno, ahora en realidad lo voy a comentar porque era para comprobarlo nomás. Ahora voy a pasar al tema del cálculo de las tensiones de línea. Lo primero va a ser calcular la tensión AB, pero con las dos expresiones, con la tensión AN menos tensión BN y la tensión AN más la tensión NB. Así que las voy a declarar. Más tensión. Ahora voy a graficar las tensiones de línea que se van a calcular en comparación a las tensiones de fase, para que se pueda comparar la tensión BN con la NB y ver que el resultado va a ser el mismo. Bueno, ahora vamos a hacer la figura
y vamos a utilizar otro método que se llama subplot. Este método nos permite que los gráficos se puedan generar en la misma ventana. Así que vamos a crearlos. Los números que están acá adentro significa el primero es el número de fila, el segundo de columna y este último es el lugar en el que uno quiere que esté el gráfico. Bueno, lo primero que vamos a graficar va a ser la tensión AB. Y luego va a ser, voy a copiarlo mejor porque es lo mismo, la tensión AN y la tensión BN. Ya. Ahora hold off. Esto lo utilizamos para que el gráfico o los ploteos que se hagan después no se hagan en el mismo gráfico. De nuevo los dos ciclos de la onda y vamos a colocarle un título igual para que podamos identificar de manera más fácil qué gráfico corresponde a qué. Entonces este es el uso de la tensión BN. Ahora mismo voy a declarar el segundo subplot, que es lo mismo, el número de filas, el número de columnas y el puesto. Entonces este va a ser el gráfico 2 en la misma ventana. Voy a copiar lo que está acá arriba porque es prácticamente lo mismo, así que voy a... Entonces sería la tensión AB y la tensión NB en este lugar. Ya, y ahora le vamos a cambiar el nombre acá abajo y vamos a correrlo a ver si... Sí, ahí está, me salieron las dos tensiones. Bueno, en este gráfico la tensión azul corresponde a la tensión de línea y estas dos a las tensiones de fase, a la tensión AN y la tensión BN. Y en este caso, en la que está en rojo es la tensión AN y la otra tensión es la tensión NB. Y como se puede ver, los gráficos de la tensión de línea son los mismos. Esto demuestra que al desfasar en 180 grados, la tensión BN nos genera un cambio sustancial en el tema del cálculo final, sino que es simplemente una forma para poder generar de manera más intuitiva el cálculo, al menos en el diagrama fasorial. Bueno, y hablando del diagrama fasorial, ahora vamos a hacer el diagrama fasorial. Algo que no he explicado es por qué pongo esto. Lo que pasa es que cuando un código es muy largo, a veces es súper útil el hecho de indentar el código. ¿A qué me refiero con esto? Es que podemos ejecutarlo por partes. Entonces, por ejemplo, después cuando escribo esta parte del código se van a poder dar cuenta de que voy a poder ejecutar esta parte de arriba sin que se ejecute la de abajo. Y así también pues, voy a poder ejecutar la de abajo sin que se ejecute la de arriba. Eso es útil a veces cuando uno necesita como hacer una parte local del código y no necesita ejecutar el código entero para que funcione. Eso, así que voy a hacer el tema de los fasores. Ya, lo primero va a ser declarar la magnitud del fasor. Yo lo voy a llamar tensión, porque estamos hablando de tensión en este momento, que va a ser raíz de 2 por 220. Y los dos ángulos, ángulo AN, que va a ser el ángulo 0, y el ángulo BN, que va a ser 240. Como dije antes, esto da lo mismo si es 240 o menos 120. En realidad da lo mismo. Lo que voy a hacer ahora va a ser separar en su componente imaginario y real la tensión. En este caso, entonces, como estamos trabajando en ángulo, va a ser cos D con el ángulo AN más 1i, que sería la forma de expresar un número imaginario acá en MATLAB, del seno en grados del ángulo AN. Ya, está todo bien. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, pero con el ángulo 240 que corresponde a la tensión BN. También coseno del ángulo en grados, pero esta vez de la tensión BN. Ya, voy a... me equivoqué acá. Voy a cambiarlo, ángulos
Ya, ahora sí. Más 1i por el seno en grados del ángulo B. De esta forma separamos en su parte imaginaria y en su parte real la señal. Lo que voy a hacer ahora va a ser calcular la tensión de línea nuevamente, pero en forma rectangular. Por eso vamos a separar en parte real y parte imaginaria nuevamente, pero ahora la parte imaginaria tanto de la tensión AN como de la tensión BN van a estar juntas, y tanto la parte real de la tensión AN como la tensión BN también van a estar juntas. Así que vamos a hacerlo así. La parte real, que va a ser igual a la parte real de menos la parte real de la tensión BN. Y la parte imaginaria va a ser igual a la parte imaginaria de la tensión AN menos la parte imaginaria de la tensión BN. Ahora vamos a generar el número complejo después de que ya hicimos la operación con la parte real y la parte imaginaria. Y esto sería simplemente la parte real más la parte imaginaria. Así de simple, como un número complejo. Lo que voy a hacer ahora va a ser encontrar el ángulo, aunque en realidad este no lo vamos a utilizar. Solo lo voy a obtener para que se pueda ver que el ángulo es de 30 grados. Eso. Así que voy a calcular el arco tangente 2D y de la parte imaginaria, coma la parte real. La magnitud, esta sí es necesaria, que es valor absoluto del número complejo, y esta magnitud la voy a multiplicar por el valor de la tensión. Bueno, la magnitud debería ser raíz de 3. Este es el proceso cuando uno ya... Porque acá lo que hicimos fue separarlo en componentes rectangulares y generar la suma entre dos tensiones de fase para generar una tensión de línea. Entonces acá el número complejo en realidad es la tensión de línea, pero en su parte real y su parte imaginaria. Entonces acá lo que estamos haciendo es volverlo a la notación normal, que sería raíz de 3 por la tensión de fase y desfasada en 30 grados en adelanto. Entonces aquí estamos sacando los 30 grados en adelanto y aquí el factor de raíz de 3. Bueno, ahora voy a pasar a graficar esto. En este caso lo voy a hacer en un gráfico, no en subplot. Así que para después generar el otro por separado, porque este corresponde a la tensión BN. El de la tensión NB aún no lo hago. Bueno, ahora voy a explicar el tema de lo que hace el comando compás. Lo que hace este comando es generar una flecha con 2 puntos, y es por eso que utilicé este comando y no el gráfico polar, porque en el gráfico polar tenía que generar un vector de cierto largo para poder generar como la sensación de que fuera una línea, porque si no me graficaba simplemente el punto donde se generaba la magnitud y el ángulo. Así que esto, como un poco más estético, yo encuentro que está mucho mejor y explica mucho mejor el tema de los fasores, porque también correspondía que también fuese una flecha. Bueno, la primera corresponde al gráfico de la tensión de línea, ya que tiene la parte imaginaria y la parte real completa. Y acá lo que hacemos es graficar cada componente, y lo que hago acá entonces es graficar la parte real del ángulo BN y acá la parte imaginaria del ángulo BN, que corresponden a una de las tensiones de fase. Y acá abajo lo mismo, que es graficar la parte real y con la parte imaginaria del ángulo AN, que corresponde a una de las tensiones de fase, obviamente. Entonces ahora lo voy a ejecutar. Y aquí tenemos los dos gráficos. El otro igual salió porque ejecuté todo el programa. Ahora mismo voy a explicar lo que dije antes,
Entonces tenemos estos dos sectores de código. Entonces si utilizamos, como lo identamos, entonces utilizamos este botón, se va a ejecutar solo la segunda parte del código. En cambio si llegamos acá y apretamos eso, se va a generar solo la primera parte. Así que eso es súper útil igual. Entonces aquí podemos ver cómo está la tensión AN en 0 grados, la tensión BN en 240 o menos 120 si lo tenemos en este sentido. Y aquí está la tensión de línea que tiene 30 grados y una magnitud de como 583, algo así. En realidad no vi cuánto era. Ahora voy a generar el diagrama fasorial para la tensión NB. En realidad es la misma, así que voy a solo a copiarla. Y voy a generar voy a indentarlo. Fasores 2. Lo que hay que hacer acá simplemente va a ser cambiar el ángulo a 60 grados y cambiar acá la resta por la suma. Creo que es acá. Sí, aquí se genera la suma. Y debería darnos bien. Sí, ahí está. Entonces tenemos el fasor de la tensión AN que está en 0 grados, la tensión NB que está en 60 grados, y finalmente tenemos la tensión de línea que está desfasada en 30 grados y es la suma de estas dos. Así que eso. Voy a ejecutar ambas para que podamos ver. Como podemos ver, acá está la comparación entre la suma entre las dos tensiones de fase, la que está desfasada en 240 grados y la que está desfasada solo en 60. Así que da lo mismo, la tensión de línea aquí en rojo da lo mismo, solo que una aquí sumando y aquí restando. Así que eso. En todo caso, el código lo tengo escrito en un repositorio en GitHub, así que si lo quieren descargar directamente lo pueden bajar. Pero igual les recomiendo obviamente que lo puedan escribir ustedes mismos, por el hecho de que uno igual aprende cuando lo va escribiendo. Eso, y lo otro es que también hay que saber buscar en MathWorks, que es la página oficial de MATLAB. Ahí uno aprende harto, sobre todo cuando hay dudas súper puntuales. Uno va ahí y siempre hay personas que te responden, o hay personas que ya preguntaron eso. Lo típico que uno vaya a su respuesta y alguien ya preguntó. Así que eso, que estén bien, cuídense, adiós.